En principio, el examen no lo tengo preparado claramente, ¿sí? Lo que sí les puedo asegurar, lo que habíamos quedado era hacer preguntas a desarrollar, ¿correcto? Sí. Bien. Yo entiendo que serían entre 5 y 10 preguntas, ¿sí? Lo que pasa es que si hago 10 preguntas, claramente no van a poder tener una extensión considerable, puede ser. Lo que pasa es que si hago una pregunta, digamos, más bien cerrada, también... Pero bueno, la cantidad de preguntas deberían dar entre 5 y 10, ¿sí? Quizás son 6, 7, 8, 9 o 10 preguntas. No creo que sean 10, ¿no? Pero quizás sería ideal una por cada trabajo práctico, por ejemplo, de las cuales vamos a tener, ¿sí? Seguramente alguna de las preguntas sea algún ejercicio práctico. Cuando digo ejercicio práctico son los referidos a los 3 temas en los cuales hicimos algún tipo de ejercitación más práctica, que serían cuáles. Cálculo de línea no, imagino que no. No, ¿Cómo? cálculo estrella-triángulo. Como dijo Santandrea, no lo escuché. Cálculo de línea no, son larguísimos eso. Podría ser. ¿Cómo podría ser? No. Puede ser. No se me había ocurrido. Pero No, lo dice estrella-triángulo, No, los estamos 4 empezando. casos que veníamos practicando. podría ser un ejercicio de rendimiento, ¿sí? De los que había en el TP1, algún ejercicio de estrella-triángulo, y por qué no, o sea, a ver, de cálculo de línea, sí, es un tema importante, que bueno, quizás no sé si el cálculo, pero quizás sí podría ser una pregunta en relación al protocolo, o sea, cuáles son los pasos a seguir, las variables, las fórmulas, quizás Ahí sí. podría ser, ¿no? Eh, Así que con respecto a la parte práctica, imaginen que por ese universo seguro algo deberíamos evaluar, ¿ok? Y después preguntas teórico-conceptuales a desarrollar, similares a las que venimos manejando los TP, claramente, ¿sí? Principios de funcionamiento, todo lo que sean curvas y gráficos de curvas, esos ténganlos muy en cuenta, pues son muy importantes, pues son muy conceptuales y muy descriptivos, ¿sí? Cuáles son las curvas de tipo U del motor sincrónico, por ejemplo, ¿sí? O las curvas de cupla, las curvas de corrientes de arranque, curvas de rendimiento, ¿sí? Graficar la curva, explicar el comportamiento, la región, ¿sí? Cuando aumenta una variable, ¿qué pasa con la otra? ¿De acuerdo? Todas las preguntas que sean respecto a curvas. Y respecto a, digamos, como 3 ejes, ¿sí? Serían eje práctico, eje conceptual en relación a curvas de descripción de las máquinas, y como otro eje, ¿sí? Sería descriptivo de funcionamiento y operativo, ¿sí? Ahí, por ejemplo, podríamos tener el tema de los repartos de carga en los grupos. En paralelo. Exactamente. Profe, entonces iría una pregunta de cálculo y todo el resto de curva. Ya está armando el examen el cadete. El punto 1 dijimos. No sé, claro, sí. El punto 1 parte A sería entonces, no lo sé porque no lo tengo armado, ¿sí? Lo que sí, si Lo estamos ayudando, profe. Gracias. Tomo nota de las recomendaciones. Lo que les estoy diciendo es que claramente va a haber, ¿sí? O sea, algo práctico, que es lo que, a ver, la última clase nos dedicamos exclusivamente a eso, es un tema muy, a ver, es fácil, como todo, ¿no? Si lo entendió, si lo ejercitó, si no, o sea, es un barullo terrible, claramente, ¿sí? Pero una vez que le sacó la ficha, hizo los 3 ejercicios que yo le dije, ¿sí? No hay mucho más secreto de eso, ¿sí? Con la parte de rendimiento lo mismo, ya en teoría lo vienen manejando supuestamente, ¿sí? Y con respecto a los ejercicios conceptuales de las curvas, es lo que hemos visto, es lo que yo he explicado en clase, es lo que está en los apuntes y es lo que han desarrollado ustedes en los TP, por eso tampoco debería haber mayor inconveniente con respecto a eso, ¿sí? A ver, grandes temas, ¿sí?
a ver, lo que es plantas, ¿sí? Como dijeron recién, alguna maniobra de alternador en paralelo, algo de eso seguro puede entrar. Lo que pasa es que cuando empiezo a enumerar, yo me empiezo a copar y entraría todo y ahí ya después tengo que empezar a cortar, ¿sí? Contenido. Pero de todos los temas, alguna pregunta va a entrar, ¿sí? Motor trifásico asincrónico, una pregunta tiene que ir. Ahora, ¿cuál es la pregunta que va de motor trifásico asincrónico? Y depende cómo pinte, es importante, qué sé yo, cómo es su principio de funcionamiento. Puede ser que haya preguntas con 3 partes, una que diga su principio de funcionamiento, cuáles son sus partes componentes, ¿sí? Las ventajas de un tipo de arranque u otro, ¿sí? Piénsenlo por ese lado. Tenemos motores trifásicos asincrónico y sincrónico, ¿sí? Tenemos el tema de las plantas, ¿sí? Después tenemos lo que es del magnetismo y eso, no creo que haya alguna pregunta, porque eso eran unos trabajos, el trabajo práctico 2 era un trabajo práctico más en relación a nivelar el conocimiento que ustedes tienen que tener en magnetismo y en electromagnetismo para después abordar las máquinas, ¿sí? Pero del TP1 sí puede haber, recuerden que en el TP1 hablamos del régimen térmico de las máquinas, del rendimiento, ahí es un trabajo práctico muy general importante, ¿sí? Entonces puede haber una pregunta sobre el régimen térmico, ¿sí? ¿Cómo es el régimen térmico? ¿Cómo es el calentamiento, el enfriamiento? ¿Cuál es la ecuación? Esa ecuación es exponencial, ¿sí? La curva, ¿sí? Después, bueno, pasamos al trabajo práctico 3, que es el de las plantas. Después tenemos el 4, les estuve haciendo algunas devoluciones, ¿sí? De los TP que me habían entregado, que habían quedado ahí muertos. Y después, bueno, tenemos el TP 5 y 6, de motores trifásicos sincrónico y sincrónico. ¿Qué me está quedando en el medio? Y el último TP de... bueno, el tema sí, el del TP4 de las líneas, los elementos, el TP del cálculo de líneas sería, ¿no? Ahí puede haber alguna pregunta muy representativa sobre, qué sé yo, la diferencia entre un fusible y una termomagnética, ¿sí? O cuál es el relevo térmico, para qué sirve, cuál es su uso, ¿sí? Preguntas sobre los de elementos de protección, alguna pregunta debería tener que entrar, ¿sí? Con respecto al TP4. No armé el examen como para acotar más el universo, ¿sí? Si ustedes esperaban que les diga la pregunta A, B, C, D y E. La idea sería que, si ustedes... Yo entiendo que nadie empezó a estudiar esta materia, si me equivoco, háganmelo saber, como para que ustedes de última me digan, profe, miren, de este tema que estuve estudiando, ¿hasta dónde entraría el nivel de desarrollo? Bueno, le puedo responder eso, pero más que lo que les estoy diciendo, idea del examen, es la idea que hoy por hoy tengo en la cabeza para después sentarme y hacer el examen, ¿sí? No sé si más o menos es lo que ustedes estimaban o estimaban otra cosa. No, eso. Ajá. A ver. Si tiene para mostrarla. ¿Cuál es la parte que le genera duda? Sí, ese que tenía el apunte del TP1, del régimen. Recuerden que en estrella la tensión que reciben los bobinados en un motor trifásico va a ser reducida, que es lo que hablamos en la última clase cuando hablamos del cálculo de las corrientes, bien digo, ¿sí? Siempre el arranque en estrella triángulo es un arranque a tensión reducida, porque justamente usted, ¿sí? Si tiene una tensión de línea en 380, no le está haciendo caer 380 en el bobinado, le está haciendo caer
raíz de 3 de 380, le está haciendo caer 220 volts, ¿no es cierto? A menor tensión sobre el bobinado va a tener menor corriente de consumo la máquina y por ende también menor potencia o cupla de arranque, ¿ok? Habría que ver la gráfica que usted dice para entender cuál es la dificultad en la interpretación de la gráfica, pero a nivel general es lo que yo le estoy comentando, ¿sí? Sí. No, lo que pasa es que justamente usted lo que va a tener que hacer cuando seleccione un motor es un motor que si lo va a determinar de arrancar en estrella triángulo, ¿sí? Contemple que va a tener menos cupla, ¿sí? Pero esa cupla menos que va a tener, ¿sí? Usted lo que tiene que tener en cuenta es que o no le puede poner toda la cupla, ¿sí? Y que la carga mecánica se la va a tener que poner una vez que el motor está en régimen, una vez que el motor arrancó. ¿Sí? Usted puede arrancar el motor, hacer la conmutación estrella triángulo y después cargarlo. ¿Sí? Eso es como usted va a cargar mecánicamente la máquina, que es distinto, ¿no es cierto? O sea, es como el motor trifásico sincrónico. Usted puede agarrar y arrancar el motor trifásico sincrónico ya con carga y no tiene cupla de arranque. O sea, usted necesita un medio auxiliar. Era como el Forte, el Forte sabe lo que es, ¿no? Me imagino. Acá ¿vio que le daba con una palanca? Bueno, eso porque no tenía... Era una cuestión eléctrica, ¿no? Pero para que lo vea como algo conceptual. Es como cuando uno tiene que ayudarlo para que arranque. Profesor, yo lo que entiendo es que arranco en estrella porque como siempre tengo un pico de corriente y en estrella las corrientes son iguales, eso me ayuda, ¿no? ¿Está bien ese razonamiento? Es un arranque a tensión reducida, con menor tensión lo que va a hacer es amortiguar el pico de corriente de arranque. Claro, y la tensión de fase es la tensión de línea dividida de 3, entonces... Correcto, porque tiene una tensión, sí. Ok. Y después paso a triángulo, que tengo la triángulo, tiene más consumo de corriente y más potencia, más cupla. Por eso hicimos los ejercicios donde ustedes calculen la potencia en cada uno, pues la potencia eléctrica es potencia mecánica, claramente, no es lo mismo. Sí, sí. Salvo los rendimientos. Pero no, o sea, en orden de magnitud nos da un indicador la potencia eléctrica. Okay. Digo, ¿tenés ahí vos el gráfico para compartir del 1? A ver, ese, no dudas. De ese gráfico, profe, Sí. la curva punteada Sí. es de... Pérdidas fijas y pérdidas variables, ¿sí? Sí. Y el punto donde se equiparan, que es donde se cruzan las pérdidas fijas con las variables, da el punto como el punto de máximo rendimiento general. Esto es un gráfico general para cualquier tipo de máquina eléctrica en general, ¿sí? Recordando cuáles son las fijas y cuáles son las variables. Y las variables serían la corriente. Bueno, ¿cuáles son las pérdidas? ¿Cuáles son las pérdidas y cuáles son fijas y cuáles son variables? ¿No? Ahí está. Esa era una pregunta del TP y está ahí. Fíjese si la encuentra por ahí. ¿Qué tipo de pérdidas se imaginan que hay? Tenemos pérdidas de las máquinas eléctricas. Bueno, acá tengo eléctricas, todas las eléctricas. Las magnéticas, mecánicas, adicionales, eléctricas. Claro, eléctricas y magnéticas, ¿no? Eléctricas en el cobre, las magnéticas por... Ah, efecto azul, correcto. No lo había escuchado Rivadeneira. Entonces, claramente que las pérdidas, digamos, que estén asociadas a la carga que tenga la máquina, ¿sí? Van a ser variables. En cambio, los rozamientos mecánicos, ¿sí? Depende del caso, ¿sí? Pero todas las pérdidas que son independientes de que la máquina tenga o no carga, las vamos a considerar como fijas. Sí, rodamientos, cojinetes, escobillas, todo eso. Claro, o sea, la máquina, aunque esté en vacío o que esté cargada, tiene, digamos, los apoyos y los rodamientos siempre giran, digamos, ¿no? Entonces, claro, es una fija. Puede ser que se incremente un poco más por el peso, pero en general a esas se las consideraría fijas, ¿no? Como se las variables sean eléctricas y magnéticas, todo lo que tenga que ver con la conductividad.
Exacto. Lo que importa de ese gráfico es la gráfica resultante general del rendimiento, ¿sí? Como el rendimiento, ¿sí? O sea, cuando las máquinas, si pueden poner de vuelta la curva, porque sería un ejemplo interesante ¿Qué tenemos ahí? La gráfica, ¿qué representa? Las curvas de pérdidas variables, las fijas y las de rendimiento. El rendimiento es máximo cuando son iguales las pérdidas fijas y variables, ¿no? Sí, correcto. Pero, digamos, el gráfico representa... Cuando ustedes me hablan de un gráfico, lo primero que tienen que poner, cuando describen, ¿sí? De puño y letra, o me lo describen en forma oral, ¿sí? Me dicen, este gráfico, como primero el título, representa la variación del rendimiento con la potencia, bueno, y ahí queda claro, ¿sí? Y digamos, dejen claro bien qué va en cada eje, ¿sí? O sea, como dice ahí el título, es la variación del rendimiento con la potencia. ¿Qué quiere decir que varía el rendimiento con la potencia? Que tengo en el eje de qué el rendimiento y en el eje de qué la potencia. O sea, el rendimiento está en el eje de las abscisas. Perdón, ordenadas. Ordenadas, eso, el capo. En el eje de las Y, ¿sí? En el eje de las Y, en el eje de las X tenemos a la potencia. Entonces, ¿qué interpreto yo? ¿Sí? Que a medida que va aumentando, ¿qué cosa? La potencia. La potencia de la máquina, ¿sí? Y habría que identificar ahí cuál es la potencia nominal, ¿ok? La potencia nominal, si bien ahí no está expresada, es un poco más a la derecha que el punto máximo, ¿sí? Cuando ustedes estén trabajando en la potencia nominal, ¿sí? O, perdón, a veces también, depende de la máquina, va a rondar el punto máximo de rendimiento, ¿sí? La potencia nominal. Lo que quiere decir esto es que si yo a la máquina le exijo por encima o por debajo de la potencia nominal, el rendimiento se aleja del óptimo o del máximo, ¿sí? Esa es una interpretación de esta curva, ¿sí? Quiere decir que si yo tengo una máquina sobre o subcargada, ¿sí? No estoy optimizándola. ¿Se entiende? Porque el rendimiento no es, o sea, el balance de lo que me da versus lo que consume no está optimizado, ¿se entiende? Por eso es importante, ¿sí? Que las máquinas tampoco estén subutilizadas. No me conviene tener 2 alternadores al 50%, me conviene tener uno al 100%. ¿Se entiende eso? Ese es un análisis, ¿sí? Sobre esta curva. ¿Algo más de esto? Estoy buscando... bien. Fíjese que en el mismo apunte, volviendo al tema de las pérdidas, que lo tengo acá a mano, ¿sí? Las pérdidas en el cobre, ¿sí? Que son función del cuadrado de la densidad de corriente, que ahí comentó, era el tema Joule, ¿sí? Y el tema de las pérdidas magnéticas, ¿sí? O las pérdidas en el hierro, que son función del cuadrado de la densidad del flujo magnético, ¿sí? Y después teníamos las pérdidas mecánicas, que eran por los rozamientos, ¿sí? Ahí, digamos, tener en cuenta también la naturaleza de cada una de esas pérdidas, ¿sí? O sea, de qué dependen cada una para determinar cuáles son las fijas y cuáles las variables. ¿Algo más de esto? Sí. Que un tema de cero, lo que es el... Se le cortó. Sí. Ahí se me escucha bien. Sí. Estuve viendo el tema del breaker de alta tensión en el buque. Sí. Eso, ¿para qué sirve? ¿Qué pasa? ¿Fueron ustedes el simulador del centro de oficiales? Sí. Sí, pero lo del breaker no entra. ¿Qué no entra?
¿Fueron al centro? ¿Vieron el breaker de alta tensión ahí? No me queda claro si fueron o no, chicos. Sí, fuimos. ¿Y vieron? ¿Lo vieron? ¿Lo pegaron? Sí, pusimos 2 generadores en paralelo, hicimos toda esa mierda. Está bien. ¿Es lo mismo que un seccionador eso o no? Nada que ver. ¿Cómo, Juan Manuel? ¿Es lo mismo que un seccionador o no? Muy buena. El breaker, sí, es un interruptor. Por eso, a ver, es fundamental. Les hago una pregunta tan incisiva, si fueron o no, porque tiene mucha relación claramente con nuestra materia, ¿sí? La práctica del simulador de los gaseros. Porque después ahí también está el otro simulador, que no es de alta tensión, pero el simulador de alta tensión para los gaseros es interesante porque está el breaker de alta, y ahí generalmente, si hicieron la práctica, sacan el breaker, ¿sí? Lo sacan del carro y ven las conexiones que tiene con alta tensión. Las llevan a ver esas conexiones que son como son rosetas que entran y salen. No lo hicimos eso. ¿No sacaron el interruptor de media tensión afuera del carro? Lo vemos. Miramos por afuera como si fuese una heladera y nada más. Claro, bueno. Vieron que ustedes tenían de frente el simulador con las pantallas donde hacen las maniobras, ¿sí? Que ahí están los paneles. ¿Vieron cuando hicimos en el trabajo práctico el TP de sincronismo y los del TP de plantas, que yo les hice hacer, justamente estaba avisando unos TPs al respecto, los paneles de sincronismo y los paneles de alternador? Ahí a la derecha, ¿sí? Como en L, está el bloque del breaker. ¿El breaker qué es? ¿Qué es el breaker? O sea, que sea en media tensión o en baja tensión es lo mismo. ¿Cuál es la función? Es una llave, abre y corta. ¿Nada más? Abre o cierra, perdón. ¿Cómo? Y protege que no se forme un arco eléctrico. El breaker es ahí es importante que tengan en cuenta lo que vimos en el TP número 4, la diferencia entre seccionador o interruptor. El breaker es seccionador o interruptor. ¿Y qué significa cada una de esas dos definiciones? No, corta nada más. O sea, abre y cierra. No secciona. Sí, claro. Sí, el breaker. ¿No es así? Abre y cierra. Abre, cierra, ¿sí? Abre, cierra, y abre, cierra por maniobra de uno o ante una falla. Por maniobra. Puede ser por ambas dos. Es como una termomagnética. Una termomagnética cierra y abre, ¿sí? Por maniobra propia o por una falla. Claro. O sea, el breaker va a estar asociado, va a tener una corriente de protección, ¿sí? Y si se supera esa corriente, ya sea por un cortocircuito o por una sobrecarga, el breaker va a interrumpir y va a abrir el circuito, ¿ok? Después usted puede extraerlo, ¿sí? Para seccionar, ¿sí? Y respetar, digamos, las distancias de aislamiento entre un borne y otro. Pero el breaker, ¿sí? En la mayoría de las condiciones también secciona el circuito. O sea, con el breaker abierto, usted, ¿sí? Puede asegurar de que está aislada una parte del circuito, ¿sí? Que está aislada una parte con respecto a otra. ¿Se entiende? El seccionador, recuerden que lo que me permite es aislar una parte del circuito. ¿Qué es? Que cuando digo aislar, ¿qué es? O sea, nada, un seccionador es como una llave, a grosso modo. Tengo un borne de entrada y un borne de salida, ¿sí? Cuando yo abro el seccionador, lo que aseguro es que en alguno de los dos lados, si queda tensión, no me la vincula al otro lado. Por eso hablo de aislar, ¿sí? Me aísla una parte del circuito. ¿Qué quiere decir? Que me deja tensión en una parte y en otra no. El problema es que el seccionador, diferencia del interruptor, ¿sí? Los seccionadores a veces hay que operarlos sin energía, ¿sí? Porque no tienen la capacidad de disipar el arco. Recuerden que cuando ustedes abren un circuito, ¿sí? Hay que tener cuidado cuando hay mucha potencia. ¿Por qué? Porque cuando circula corriente y usted quiere abrir, ¿sí? Se genera siempre un arco, ¿sí? Entonces, no todos los equipos tienen la capacidad de seccionar con carga. Eso se llama seccionar con carga. Por eso hay algunos seccionadores que se le dice seccionador bajo carga. ¿Qué significa? Que usted puede
abrir. Las termomagnéticas serían seccionadores bajo carga, ¿sí? Una termomagnética que tiene usted. ¿Por qué? Porque la termomagnética, si está pasando corriente, usted puede ir y operarla, ¿ok? ¿Se genera un arco? Sí, pero tiene la capacidad de extinguir el arco, ¿sí? Entonces, ¿el seccionador puede ser con o sin carga o sin carga? Exactamente, el seccionador, generalmente el seccionador, cuando uno habla de seccionar, se lo usa sin carga, ¿sí? El seccionador es un elemento que en general es para maniobrar sin carga, es porque aguas arriba hay un interruptor o porque donde yo voy a aislar el circuito sé que no hay energía, entonces se verifica si hay energía o no y ahí se maniobra el seccionador, ¿sí? Okay. Hay algunos videos, no sé si yo lo mostré acá a ustedes. Que forma el arco gigante. ¿Cómo? Que forma el arco en el aire. Sí, ahora no me acuerdo, hay un video que están maniobrando, perdón, con una pértiga es como el palo, el gancho, donde quieren abrir un lugar, un seccionador con un fusible que tiene energía y se ve el arco, ¿sí? Por eso es peligroso hacer maniobras con energía con determinados equipos que no estén preparados, justamente por el arco, ¿sí? Ahora, un breaker, ¿sí? En general todos los breakers tienen la capacidad de que usted pueda abrir, porque esa es la función principal, que interrumpa circulando corriente. Por eso tiene toda una cámara, digamos, de disipación de arco y toda esa tecnología. Y eso es lo que lo hace caro, ¿sí? Que pueda extinguir el arco, ¿sí? O sea, es como un seccionador preparado para trabajar con carga. Claro. No. Listo. Exactamente. Pero para grandes cargas, porque la termomagnética también es un seccionador que trabaja bajo carga. Sí, pero hablando de media tensión. Técnicamente la termomagnética es un interruptor, ¿sí? Se lo define como PIA, pequeño interruptor automático. Por esto que hablamos, al ser un interruptor, quiere decir que vos lo podés manejar, tiene la capacidad de interrumpir la corriente para la cual está diseñado, ¿sí? Esa es la gran diferencia, por eso son más caros, vuelvo a reiterar, porque todo influye y depende incisivamente, ¿sí? En la capacidad que tiene de extinguir el arco, como los interruptores de media tensión que son en SF6. SF6 es hexafluoruro de azufre, ¿sí? Esa tecnología son interruptores, ¿ok? Que tienen la capacidad de extinguir el arco, ¿sí? Por eso se los llama interruptores. Perfecto. ¿Sí? Hay un apunte que yo les puse que es de media tensión y ahí van a ver los distintos esquemas de las celdas que uno tiene en media tensión, ¿sí? Justamente como los niveles de tensión son más altos y los arcos son más importantes, las protecciones son mucho más grandes, ¿sí? Porque tienen que tener mayor robustez en poder extinguir ese arco, ¿sí? Recuerden que estamos hablando media tensión en niveles mayores a ¿cuánto? ¿Cuándo es? Sí, 6000 volt es el valor que usan como, acá y siempre vuelvo a repetir lo mismo, alta tensión en el buque es lo que nosotros en tierra hablamos como que, como media tensión, ¿sí? Y la media tensión, ¿qué valores abarca? ¿Desde qué a qué? A ver si lo recuerdo. No. Hasta 1000. ¿A partir de cuánto? ¿De 400 a 1000? No. ¿No era 1000 volt para arriba? De 1000 para arriba. 1000 para arriba, alta. 1000 volt, sí, que es un kilovolt, hasta 33 kilovolt. Eso se considera media tensión. Ah, en tierra. En tierra y en el buque también. Lo que pasa es que en el buque le dicen alta tensión, porque en un buque no va a tener más de 33 kilovolts, ¿sí? Entonces le dicen directamente alta, ¿sí? Pero por eso les dije, ¿qué consideramos media en tierra que se considera alta en el buque? Estos valores, de 1 a 33 kilovolts. ¿Cuál es el valor más usual en un buque? 6000 volts, ¿sí? Para lo que es alta tensión. En tierra, ¿sí? Ustedes van a tener como media tensión valores de 13200, que es el valor estandarizado que tienen las empresas distribuidoras de energía, ¿sí? Si usted compra energía en Edenor, en Edesur o en cualquier cooperativa a media tensión,
¿sí? Se la van a entregar en 13.200 volts. ¿Y qué hace con esos 13.200 volts? Además, ¿qué hace con los 13.200? Quemamos hormigas. ¿Con qué los baja? Con un transformador. ¿Y con qué? ¿Y esos 13.200 antes de entrar al transformador, a dónde entran? A una celda o a una protección de media tensión, donde tiene estos interruptores del apunte que yo les puse, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, NSF6, ¿sí? Que es hexafluoruro de azufre, ¿sí? O sea, usted entra con el cable de media tensión a un interruptor de media tensión, que puede ser esa celda que acabamos de nombrar, y eso es un interruptor que protege y que puede cortar si entra en corto el transformador o si tiene una sobrecarga, ¿sí? O sea, es la protección que tiene aguas arriba el transformador, ¿sí? Viene el cable de media tensión de sur, entra al breaker y del breaker o celda en SF6 va al transformador. Y del transformador que entra en los 13.200 van a salir ¿cuánto? Baja tensión. Por ejemplo, 400 volts, ¿sí? Y ahí ya distribuye en baja tensión, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces, ¿sí? En tierra no es como en los buques que quizás tengan directamente consumos en alta tensión, ¿sí? En tierra generalmente se compra en media tensión porque es mucha potencia, pero es mucha potencia en baja. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? No es que tenga un consumo, no va a tener una gran instalación en media tensión. En cambio, en el buque usted puede tener embarrados de 6.000 volts porque el boat thruster o algunas balas, las bombas llevan alta tensión. Chique. Correcto. Las balas PAMP. ¿Alguna otra consulta de esto? No, eso no. Cinco preguntas, entonces habíamos dicho. Entre 5 y 10, tacones. ¿No está trabajando, tacones? No, estamos estudiando. Muy bien. ¿Cuántos finales ya rindieron? Ninguno. Se lo más triste. A partir de la semana que viene rendimos un final por día, por eso. Y un día Ah. tenemos. Todos los días. 14 finales seguidos. 14 finales seguidos. En 13 días. En 13 días. Sí, hay un día que damos 2. ¿Qué abarca? De 15 al 19 tienen 5 días. Arranca el 15 y termina el 3 de diciembre. Creo un feriado. ¿Cómo? Son 3 semanas en total, entonces. Sí. Bien. ¿Y con quién arrancan el lunes? 15, lunes que viene. Ah, ¿como Lanes? Que ya ganó. Bien. No, nombre. Las que eran cuatrimestrales ya las rindieron los finales, ¿no? No les. No, por eso tenemos una banda. ¿Cómo? No, por eso son tantas materias, güey. Son todas. Ah, por eso se les juntan, ¿no es cierto? Sí. Claro, no pudimos promocionar ninguna, no rendimos las cuatrimestrales y ahora rendimos todas juntas. Ah, qué divertido. Hermoso. Hasta las manos, toma. Y hay que hacer el curso de supervivencia mientras estamos rindiendo. Uno genio. Complicado. Bueno, profe, lo más fácil posible. Chicos, ¿quieren que les mande unas tisú, unas carilinas por correo? Una galletita. Una sonrisa. No, bueno, ya está. ¿Una qué? Pueden llenar una pileta, digamos, la lágrima. Bueno, ¿alguna otra duda? A lo bote. No, profe, ya está. Bueno, nosotros tenemos
Nosotros nos vemos presencialmente el 24, ¿correcto? Según tengo mi agenda. Así A ver. es. ¿Está bien? Sí. Y Navidad. Miércoles 24 a las 12 a mediodía. Exactamente. Sí. Bien. ¿Qué va a llevar para comer? Disculpe, esa pregunta se la tengo que hacer yo a usted. Ah, verdad. Bueno, ¿qué quiere comer? Yo, Epa. cualquier cosa que sea comestible. Nosotros llevamos el asado, profe, y usted pone 4 a todo. Lo dejo a tu criterio. Escuchen, el miércoles tienen solo el martes, ¿a qué hora rinden? El martes anterior, También a la misma hora. al mediodía. Bien. Sí. Bueno, igual, a ver, una buena, porque para mi materia y para la 23 que rinden motores, no. El día anterior a usted rendimos turbinas. Bien. Con churra, ¿no? Bueno, Exactamente. claro, por eso los martes sé que está él. Bueno, tienen todo el feriado para estudiar la materia del profesor y la mía. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Y el resto? No, bueno. Sí, bueno. Pero bueno, yo sé que ustedes estudian más que nada por cercanía a los exámenes, ¿no? Eh, ¿Cómo? Ah, bueno, es que grabaron, ¿no? Grabaron lo que dijo Rivadeneira, que estudia para aprender, no para probar, ¿no? Obvio, profe. En una época los cadetes tenían un lema que era hay que llegar al barco a como sea y ahí se aprende. Eso no sé si sigue ese lema. Más o menos. Materia aprendida, materia olvidada. Materia aprendida, materia olvidada. Después todo se aprende. Aprobada, dije. Lo tenía que insultar para. Bueno, en tal caso, si llego a tener el examen un poco más redondeado, volvemos a hablar cercano al 24. Grande. Bueno, Asado, asado. No sé, ¿máquina naval está abierto, chicos, o no? Es Sí, como, creo es que como sí. agua, es como agua en el desierto, lo que dijo. ¿Cómo? Bueno, el desierto. Bueno, nos vemos entonces el 24 o antes, ¿sí? Cualquier duda que tengan puntual me escriben. Bueno, Perfecto, profe. Seguramente aparezcan más dudas. buena semana. Exactamente. Que anden Tenga bien. buena semana.